Es fácil dividir en Chile, en un primer momento, la justicia transicional de la justicia posttransicional. La justicia transicional caracterizada por una situación dada por el término de la dictadura militar, pero un término de la dictadura militar donde permanecían presentes en las distintas instituciones del Estado las Fuerzas Armadas. Efectivamente, el dictador pasó a ser el jefe del Ejército de Chile y habían distintas instituciones y leyes y normativas que venían desde la dictadura. Entonces el nuevo gobierno de la democracia tenía que hacerse cargo de cómo iniciar este proceso de transición, de justicia transicional. En esos años, a diferencia de ustedes, nosotros no sabíamos de qué se estaba hablando y básicamente se actuaba en base a intuición. Nadie hablaba de los elementos de la justicia transicional o qué es lo que necesitamos, simplemente se trataba de ver qué hacer. Lo más difícil de la exposición que tengo que hacer ahora es explicar en media hora 40 años de procesos de justicia, pero voy a tratar de hacerlo lo más claro y rápido posible. Entonces, el primer desafío que enfrentó el nuevo gobierno democrático de transición fue la verdad. Ahora, no la verdad entendida tal vez como las aspiraciones que tenemos de verdad, sino más bien como comisiones que calificaran víctimas de derechos humanos durante la dictadura militar. Entonces, esas comisiones, que son comisiones de verdad y que siguiendo la idea del profesor Salaquet, básicamente era una oficial proclamación y pública oposición de la verdad. O sea, no se buscaba establecer los hechos ni lo que había sucedido, sino una lista de nombres. Y que esa calificación permitiera además otorgar algunos beneficios de reparación de índole administrativo. Entonces, ahora yo les voy a mostrar las cifras. Vamos a pasar la primera. Se han hecho distintas comisiones, ¿cierto? Cada una generada por distintos enfoques y exigencias del momento político. En un primer momento está la comisión de 1991, que es el informe Rettig, que como yo les digo, lo que hace es calificar un listado de nombres. Aquí los agentes de la dictadura no aportaron, tampoco se dieron a conocer nombres de los agentes de la dictadura involucrados, simplemente era un listado de víctimas. Esto se vuelve, y también ustedes se imaginarán que había muchas personas que estaban asustadas, que no querían ir a las comisiones, que no confiaban en esta nueva etapa de transición. Entonces se vuelve a realizar esto en el 96 para ver si se puede aumentar el número y van más personas a hacer las denuncias. También esta calificación, por ejemplo, fue solamente detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y también de víctimas de violencia política, que tienen que ver con personas que no eran perseguidas totalmente, pero que se vieron de alguna forma involucrados en algún hecho de violencia y terminaron muertas o desaparecidas. Las fechas, los datos se corrigieron después durante el 2007 y el 2009. También pasó algo un poco dramático, pero que también es parte de la realidad de los procesos de transición, que durante el 2007 y el 2009 nos dimos cuenta de que habían personas que habían hecho las denuncias, que habían sido calificadas como detenidos desaparecidos y que estaban vivas. Y eso obviamente avivó el debate. Yo creo que en Colombia también han surgido debates de esta naturaleza, de que se dicen que las cifras están erradas, que se contó de alguna forma mal, y claro que esto fue algo que se enfrentó, que se hicieron las denuncias correspondientes contra estas familias y que adecuaron las cifras. Después del 2011 se hace otra comisión que permite nuevamente aumentar en el proceso de calificación el número de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas. Aquí se genera toda una política en Chile que tiene que ver con conocer el destino de los restos. Entonces todo el proceso judicial un poco impulsado del Estado tiene que ver con destino final. ¿Podemos mostrar la próxima? Queda un tema bastante pendiente y que desde mi perspectiva permanece pendiente, que tiene que ver con la tortura. Si bien el enfoque había sido establecer la verdad, o al menos en la nómina de víctimas de ejecutados y detenidos desaparecidos, faltaba conocer qué pasaba con las víctimas torturadas. Entonces se hizo un informe Valech, que tuvo que tener dos partes y que al final nos da 38.254 personas víctimas de tortura. La Valech tiene varios problemas, por ejemplo, el hecho de que, sobre todo la del 2011, se va a abrir una comisión por 6 meses, como corran a contar su situación y si lo calificamos o no.
Entonces, en ese caso, nosotros como Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales nos enfrentamos a varios problemas. Primero, que no estaban divididas las calidades de víctima de tortura. Lo que nosotros denunciamos con bastante fuerza es que hay una invisibilización del tema de los niños torturados. O sea, en Chile no hay una claridad de esa cifra y para nosotros era muy importante hablar porque justamente el año 2011 es cuando empieza el conflicto social relacionado con la educación y que justamente se empezaron a hacer denuncias de que en las cárceles estaban torturando o cuando se hacían las detenciones por parte de la policía se torturaban a los jóvenes o a los niños. Entonces nosotros decíamos, justamente esto sigue pasando en Chile porque hay una invisibilización de las cifras de niños torturados en dictadura. Y además pasó de que no había ningún organismo público al que nosotros como observadores pudiéramos recurrir para presentar apelaciones de casos que fueron rechazados por la Comisión Walech o para conocer estas cifras de niños y por ejemplo también está el tema de violencia de género que tampoco está visibilizado. La próxima. Y ahí está, para que ustedes puedan ver que hay una serie de personas a que la calificación tampoco significa como reunir todos los datos, sino justamente que hay una cifra importante de víctimas que no fueron calificados y que, como les digo, como se desarticuló después la comisión, no tuvimos posibilidad de saber por qué ni de que se presentaran los correspondientes antecedentes o apelaciones a esos procesos. ¿Puedes pasarlo la próxima? Aquí, este es el sitio del observatorio y todo lo que yo voy a decir de aquí en adelante, las cifras, los datos, los procesos penales están en esa página web. Ustedes pueden encontrar una serie de documentos que tienen que ver con un análisis integral de la situación de los 40 años de procesos judiciales en Chile en materia de la dictadura militar. ¿Puedes pasar al otro cuadro? Ahora, analizar el tema de la verdad, me resta hablar de la justicia. El proceso de transición en Chile está muy asociado a la justicia y a la respuesta que los tribunales han dado a las violencias y a los delitos cometidos durante la dictadura militar por dos factores bastante relevantes. El primero de ellos es que desde el primer día que cayó el régimen militar empezó a gobernar Chile, los familiares de las víctimas denunciaron estos hechos a los tribunales mediante recursos de amparo, mediante denuncias, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde el primer momento se hicieron denuncias. Entonces había una judicialización que a veces nosotros explicamos como que los chilenos somos bastante conservadores, entonces las familias lo que hacían de inmediato era recurrir a lo que conocían como un sistema hasta ese entonces operativo que era el de la justicia. Al mismo tiempo, otra de las grandes explicaciones que hace que uno hable de justicia transicional desde las resoluciones judiciales tiene que ver con el hecho de que hasta el día de hoy en Chile y desde el año 90, cuando termina la dictadura, no se ha hecho ninguna modificación legal relacionada con el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Eso significa que permanece vigente el decreto de ley de amnistía dictado por Pinochet, que no hay ninguna distinción normativa respecto de la prescripción y que los delitos de lesa humanidad no encuentran en el tipo penal alguno, no se encuentran recogidos por nuestra legislación. De igual forma, las autorías están reguladas como estaban los códigos penales hasta antes de que conociéramos delitos de estas características. Para referirme entonces, el hecho de que no haya una legislación hace que la respuesta estatal esté en manos de los tribunales. Por eso uno centra, al hablar de transición en Chile, justicia transicional, esta respuesta en los tribunales chilenos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo antes de explicar un poco el juzgamiento de estos responsables de estos delitos en Chile? Tengo que hablar de los delitos. Los delitos que se perpetraron en Chile son desaparición forzada, ejecución, homicidios y torturas respecto de aquellas personas que pudieron sobrevivir claramente los secuestros, ¿cierto? El tema es que esos delitos, cuando ocurren en Chile, no tenían ningún asidero en nuestro antiguo código y vernáculo código penal. El legislador chileno nunca se había representado siquiera la idea de que el poder estatal fuera capaz de generar este tipo de delitos en contra de sus propios ciudadanos. Entonces, era inimaginable y cuando se empiezan a hacer las denuncias, lo que se trata de hacer es buscar los tipos penales más cercanos y lamentablemente entonces muchas de las primeras denuncias son por detención ilegal, homicidio en el caso de la ejecución forzada, a premios ilegítimos, lesiones y no la envergadura, ¿cierto?, de los delitos que nos vemos enfrentados. ¿Podemos ver el primer gráfico, por favor? Como yo les comentaba, bueno,
el primer obstáculo que existía en Chile para el juzgamiento de los responsables de los delitos de lesa humanidad era el decreto de ley de amnistía, que establecía una amnistía por todos los hechos ocurridos entre el 73 y el 78, aunque los delitos se cometieron hasta el año 90. Si uno habla de periodos, como es lo que yo voy a hacer ahora, es explicarle periodos distintos de jurisprudencia. En un primer momento, todas las personas, como yo les contaba, recurrían, hacían amparos y la Corte chilena decía, no. Le pregunté al Ministerio del Interior, ¿usted tiene a esta persona? No. Ah, entonces su amparo fue rechazado. Y yo diría que todos los detenidos desaparecidos de Chile tuvieron en algún momento una causa de amparo y en algunos casos denuncia, y como les comentaba yo, denuncia ante el sistema interamericano. Y de hecho la Comisión Interamericana visitó Chile el año 74 y se hicieron diversas denuncias. También en este sentido creo que uno tiene que hacer alguna reflexión crítica respecto de la labor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque aunque nosotros hoy día siempre rescatamos que fue muy importante que en estas situaciones, lo cierto fue que en lo concreto el Sistema Interamericano no hizo nada frente a las denuncias que durante esos años se presentaron ante la Comisión Interamericana. Entonces, bueno, lo importante de ese periodo, desde la dictadura, es que si bien no hubo ninguna resolución, no se estableció la verdad, no se juzgó a ningún responsable, sí quedó mucha documentación judicial. De hecho, mañana se celebran los 40 años de la primera institución judicial en materia de derechos humanos en Chile, que se llamaba Comité Pro Paz, que fue una reunión de distintas iglesias que generaron un grupo de defensa jurídica para las personas. Es decir, si la dictadura fue el 11 de septiembre, el golpe militar, el 4 de octubre ya existía una organización dotada de distintos abogados que estaban buscando el juzgamiento. Eso nos permitió hasta el día de hoy contar con grandes archivos y documentación de las primeras denuncias que se hicieron respecto de cada víctima. O sea, teníamos un soporte histórico de las denuncias, lo que generalmente también sirve para los contextos. Después termina la dictadura, empieza la democracia, y hay un periodo, hasta el año 98, donde los tribunales chilenos rechazan y continúan rechazando todas las denuncias que se realizan por los familiares de las víctimas en base justamente al decreto de ley de amnistía. O sea, la familia presentaba la denuncia y de inmediato el tribunal decía, ocurrió entre estos hechos, no está amnistiado. Había una sola excepción, muy relevante en el decreto de ley de amnistía, que es el caso Letelier. El caso Letelier era un diplomático chileno que fue asesinado en Washington y que fue excluido del decreto de ley de amnistía. Por eso es que entre el año 90 y el 98 el primer caso que encontramos de juzgamiento a responsable del homicidio de Letelier es por esa razón, porque estaba fuera del decreto de ley de amnistía. Ahora, tanto ese caso como algunos casos excepcionales de gran connotación pública, como fue el caso de degollados, que fueron unos profesores que degollaron afuera del colegio en horas de clase, esos casos fueron juzgados efectivamente porque no estaban prescritos, porque no estaban dentro de la ley de amnistía, pero fueron juzgados como delitos comunes, o sea, homicidios y un poco la responsabilidad en el marco de estos homicidios. Sin embargo, en el año 98 hay un quiebre bastante importante en materia de judicialización y sobre todo de investigación en casos de los delitos perpetrados durante la dictadura militar. ¿Cuál es ese quiebre? En primer lugar, el año 98, Pinochet asume como senador vitalicio. Pinochet había sido hasta el año 98 el general en jefe del ejército, y el año 98 asume como senador vitalicio, lo que ya terminó de indignar a varias de las personas que estábamos molestas hasta ese entonces. Y entonces los abogados dijeron, ¿qué hacemos con este? Más encima lo van a nombrar senador, ¿qué hacemos? Presentemos todas las querellas que podamos. Y lo que hasta esa época eran denuncias dispersas, distintos familiares, fueron agrupadas en querellas que se llamaron macrocausas. Y que como además Pinochet tenía fuero, entonces pasaron a estar no en manos de jueces comunes, sino que en ministros de fuero, que tenían entonces un carácter más especializado de investigación. Entonces, en cierta forma, justamente este carácter de Pinochet de senador vitalicio fue el primer avance en materia de que habláramos de macrocrímenes, entonces se crea la causa, por ejemplo, Operación Cóndor, Caravana de la Muerte, se van agrupando los casos y se pasan a manos de entonces ministros de fuero. Además, el mismo año cae detenido Pinochet en Inglaterra, empieza además un marco muy importante a nivel mundial que tiene que ver con el principio de jurisdicción universal. El Estado de Chile hace unos esfuerzos horrorosos por recuperar al dictador, y entre esos esfuerzos horrorosos uno es argumentar que en Chile sí era posible juzgarlo. Y las querellas pasan a ser, ven que en Chile hay muchas querellas, tenemos macrocausas, o sea, efectivamente ministros de fuera argumentaba el gobierno, podemos juzgarlo. Entonces, claro, ahí se crea, como consecuencia de la llegada de Pinochet de regreso a su país, se crea una mesa de diálogo.
otro esfuerzo infructuoso de la justicia transicional en reunir a los militares responsables con algún abogado de derechos humanos y con algunas víctimas. Lo cierto es que de esa mesa no salió nada bueno, yo creo que fue un retroceso porque incluso se dieron datos falsos de donde se empezaron a buscar entonces víctimas en lugares donde no estaban, pero sí sirvió para un aspecto importante que también tiene que ver con la contextualización y la forma de investigar, que fue que se generaron, además de los ministros de fuero, se crearon jueces con dedicación exclusiva. Entonces entramos a una etapa que llamamos la primera etapa de investigación, porque además este mismo año se había generado la primera causa de amnistía, que estaba amnistiada así como la lógica que era ya llegó, la amnistiamos, hubo el primer caso que es de Poblete, Córdoba, donde se dice no, la Corte Suprema que había tenido a un Pinochet preso, a la comunidad internacional diciendo que lo podía juzgar, dice no, nosotros no vamos a aplicar la amnistía porque la amnistía exige que nosotros investiguemos los hechos y que establezcamos los responsables. Después los amnistiamos, pero por lo menos hay que cumplir con esos dos requisitos. Entonces empieza esta era que nosotros llamamos de la investigación, con una, como yo les comentaba, con una tramitación orgánica de las causas, pero además, en este inicio de análisis orgánico, de entender justamente como explicaba recién el señor fiscal, de ir estableciendo cuáles son los grupos operativos que actuaban en contra de ciertos grupos militantes, de dividirlos por fecha. Esta tramitación orgánica también permitió que algunos fiscales, algunos jueces se dedicaran a investigar ciertos hechos, ciertos partidos y ciertos años. Entonces ahí ya fuimos avanzando en términos de establecer a los responsables y cómo operaban. Ahí surge en Chile una nueva discusión gracias a que había que desaforar a Pinochet, la autoría mediata. Pinochet decía que él no tenía responsabilidad alguna, entonces son los querellantes, y no el Estado, porque el Estado quería pasar al desaforo de Pinochet por encubridor, los que plantean la idea de la autoría mediata en aparato organizado de poder. Y así empezamos en Chile a hablar de investigaciones de macrocausas dentro de contextos de aparatos organizados de poder con estructuras y autorías mediatas, que era todo en realidad, como ustedes se imaginarán, algo absolutamente novedoso en esos años a lo que nos enfrentábamos. Surge otro elemento interesante en esos años que son las policías. Las policías habían sido parte del aparato y en realidad generaban la absoluta desconfianza de los familiares, pero se va creando una policía especializada dentro de la PDI, que es la policía que investiga en Chile, solo dedicada a casos de derechos humanos, y yo creo que ellos han ganado durante varios años ya una reputación importante y la confianza de muchos de los defensores de derechos humanos, de que efectivamente han logrado establecer, de hacer buenos interrogatorios, y también esto transversalmente está acompañado de que las víctimas de tortura, esas mismas víctimas que no han tenido procesos judiciales, han declarado muchos de ellos, por ejemplo, 200 veces, entregando toda la información que pueden, el mínimo recuerdo que tienen de un centro de detención, el mínimo recuerdo de su torturador, del compañero que estaba al lado de él mientras estaban vendados. Todas esas personas han hecho un esfuerzo invaluable para declarar. Eso en Argentina y en Chile hoy día también tiene una discusión aparte que tiene que ver con el hecho de si podemos grabar las declaraciones para que las personas no sean sometidas reiteradamente a declaraciones. Estoy hablando súper rápido, pero es que me quedan muchos años todavía. Ya. En eso, cuando ya estábamos investigando, habíamos avanzado, estábamos hablando de macrocriminalidad, en eso todos estábamos aprendiendo y los jueces también, surge el primer fallo de derechos humanos, que es del año 2004. Era un caso donde tenía desaparecido Sandoval Rodríguez y el tema fue cómo enfrentamos, habíamos hecho lo que nos habían pedido de que era establecer los hechos, establecer los responsables, pero cómo superamos la amnistía y la prescripción, que gracias a nuestro legislador sigue ahí vigente. Entonces lo que hizo el magistrado, que es el ministro Solís, que llevó esa causa, obviamente apoyado por los querellantes, fue decir que había que entender la desaparición forzada como un secuestro, y el secuestro es un delito permanente, y como delito permanente supera la amnistía y supera la prescripción. Esa fue la estrategia, que obviamente puede ser cuestionada o no, pero fue la estrategia que tuvimos y que encontramos para superar la prescripción y la amnistía que aseguraba la impunidad de los responsables. En esa época se tira una línea bastante simple todavía, que tenía que ver con que además esos hechos habían sido cometidos en una época en que los militares habían dictado unos decretos de leyes especiales sobre estado de sitio, que a la magistratura le hacía sentido pensar que justamente estábamos en un estado de guerra y que por lo tanto se podían aplicar los convenios de Ginebra. Fue la primera vez donde se dice podemos ocupar los convenios de Ginebra, pero en realidad la parte sólida era lo del secuestro como delito permanente. Entonces así, entre el 2004 y el 2006 se empiezan. También está la estrategia de litigación, o sea, evidentemente los defensores de derechos humanos tenemos que guiarnos por la estrategia. Entonces, todos esos años llegaron a la Corte Suprema casos de detenidos desaparecidos. Pero el año 2006
llega el caso de unos ejecutados políticos, que había sido además dentro de un enfrentamiento, que es el caso de Supervi Vázquez, que eran unos chicos del MIR que estaban en una zona fronteriza y ahí hubo un enfrentamiento. Entonces ya no estábamos frente a un secuestro, estaban los cadáveres, sabíamos que los habían matado, sabíamos que ellos además habían disparado, entonces fue, ¿cómo enfrentamos esto? Y lo que entendió el ministro tramitador y así como la Corte Suprema es que estábamos frente a crímenes de guerra porque se habían ejecutado dentro del marco de un decreto de ley que decía que había una conmoción interna y que le aseguraba cierta superioridad a las Fuerzas Armadas, entonces eso nos permitía aplicar los convenios de Ginebra y la Corte Suprema dice, no pueden pretender haber utilizado normas para su beneficio y no utilizar las consecuencias de ellas, que es que entonces rigen los convenios de Ginebra que prohíben a los estados autoexonerarse a sí mismos, por lo tanto aplicar la ley de amnistía y además la prescripción porque tenemos que sancionar a esos responsables. Empiezan además a surgir otras ideas, por ejemplo, que a pesar de que Chile no había firmado la Convención de Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad, sí se entendía que era una norma de ius cogen aplicable. Yo estaba muy sorprendida, yo había estudiado en la universidad el ius cogen como algo lo más abstracto, y ahí me encontraba ya utilizándolo en mis alegatos para establecer responsabilidades y además para buscar sanciones. También en ese año, el 2006, pasa algo muy importante, se dicta el caso Almonacid, que obligaba a Chile a entender que estaba obligado a investigar, perseguir y sancionar estos delitos. Y el caso Almonacid es recogido por la Corte Suprema. Al mismo tiempo, solo para seguir con la idea del inoperante legislador que tenemos en Chile, se estaba discutiendo el Estatuto de Roma. Llevaba ya 6 o 7 años discutiéndose el Estatuto de Roma y uno de los argumentos durante el año 2006 para no ratificar el Estatuto de Roma fue justamente esto. O sea, si están sancionando homicidios, olvidándose de la prescripción, porque están aplicando el caso Almonacid, cualquier delito de los que se cometieron en el pasado en Chile podrían terminar mañana en la Corte Penal Internacional. Entonces fue uno de los argumentos que ayudó a que retrocediera por parte de la derecha en el Parlamento el Estatuto de Roma. Bueno, y ahí estábamos muy felices, con penas altas, entre 10, 15 años, y entonces el gobierno de la Concertación, el gobierno socialista, dice, sí, pero tenemos que crear cárceles especiales porque no vamos a enviar a esta gente a cárceles comunes, se crean las cárceles especiales paramilitares, y en esta parte es importante también, nosotros hablamos de justicia post-transicional en ese momento, porque se empieza a incorporar el derecho internacional. Y porque además lo que mostró la sociedad chilena en ese momento es que básicamente no hubo ninguna conmoción interna, nadie se tomó los cuarteles porque condenaron a militares, que era lo que se temía en los años en el año 98, por ejemplo. Además, dada la envergadura de las penas que estábamos consiguiendo en la Corte Suprema de 10 y 15 años, surge otro elemento importante, surge la verdad por primera vez por parte de los agentes. Entonces empezamos a descubrir centros de exterminio. Teníamos determinados ciertos centros de tortura donde habían existido sobrevivientes, pero encontramos centros que nunca habíamos conocido, como el centro Simón Bolívar, porque básicamente nadie había salido vivo de esos lugares. Y ahí nos enfrentamos a una verdad que para mí también como abogada fue dolorosa, de conocer el destino final. O sea, decirle a un familiar, a tu familiar lo torturaron de esta manera, tantas horas. Y ahí tiene que ver también algo que planteaba ayer el vicefiscal, que tiene que ver que si bien se han hecho investigaciones de contexto en Chile, entendiendo el aparato organizado, qué grupo perseguían, quiénes integraban, la estructura de mando del recinto, del grupo encargado de perseguir a ese grupo político. Sin las investigaciones en Chile, a diferencia de lo que ocurre con Argentina, nos han permitido establecer la verdad de lo que sucedió con la persona hasta el último momento. Yo a algunos familiares les he podido contar cuál fue la última canción que cantó una persona antes de morir, cuáles fueron sus últimas palabras, quién fue su ejecutor. Creo que en ese sentido sí se avanzó mucho, sobre todo esos años cuando teníamos penas altas. Pero ahí pasó lo que faltaba en esta historia de transición, que tenía que ver con la reconciliación. Por alguna extraña razón, después de que empiezan a surgir estas penas altas, la Corte Suprema chilena se cree con el derecho a reconciliar a los chilenos. Que nadie le había pedido que nos reconciliara, nadie le interesaba reconciliarse, pero ellos dicen, nosotros vamos a seguir castigando a esta gente, vamos a seguir declarando los crímenes imprescriptibles en razón del derecho internacional de los derechos humanos, entendemos que es nuestra obligación, que la Corte Interamericana lo ha dicho, pero nadie nos dice que tenemos que hacer las penas altas. Nadie dice que no tenemos que ser humanitarios con el perpetrador. Entonces nosotros vamos a reconciliar a los chilenos y las víctimas van a sentir que está siendo sancionado el responsable, pero a una pena baja que básicamente lo deja en libertad. Entonces, eso se llama prescripción gradual.
En Chile existe una norma que también existe en Austria que se llama prescripción gradual, que es un atenuante, pero que según yo es una forma de prescripción incompleta, que básicamente dice que cuando una persona se entrega o es encontrada antes, cuando transcurría más de la mitad del tiempo necesario para la prescripción, se le aplican 2 o 3 atenuantes y se eliminan todas las agravantes. Entonces yo decía, ¿cómo es posible, ministros, que estemos hablando de delito imprescriptible, que todos entendemos que son imprescriptibles, que tienen que ser sancionados, pero ustedes dicen que sí, medio prescribe? Y ahí uno también como abogado y con las incompetencias que uno tiene de formación, dice, o sea que en la sala de los tribunales no solo es la justicia la que rige. Y ellos dicen, nosotros el derecho internacional no nos impide a nosotros aplicar atenuantes. Ahí empieza todo un retroceso, las víctimas nuevamente se sienten lesionadas porque tenemos verdad, tenemos a los responsables, pero los tenemos en su casa sancionados a 3 años por homicidio. O sea, por ejemplo, está el caso de Parral, son 29 homicidios, 3 niños asesinados, lanzados al río, hechos desaparecer los cadáveres, y todos condenados a 3 años y a su casa. Y eso entonces vuelve a vulnerar, y aunque la Corte Suprema dice que eso es reconciliación, para nosotros eso vuelve a ser un daño. En ese caso, hicimos una serie de denuncias internacionales que todavía están vigentes en el sistema interamericano, y mi principal soporte fue el caso de La Rochela. Porque en el caso de La Rochela de la Corte Interamericana sí se había hablado de que esto de investigar, o sea, sí se llamaba a Colombia la atención de que tenía que ser cuidadoso con la ley de justicia y paz en relación a la proporcionalidad de las penas. Entonces ahí nosotros empezamos a discutir en Chile. Chile no solamente tiene la obligación de sancionar no es decirle a una persona, te condeno, eres responsable, es también que esa sanción sea proporcional a la envergadura del delito cometido, además en el entendido de que otra de los aspectos importantes es la no repetición. Si a mí me mandan a la casa, ¿qué seguridad? O sea, ¿qué se entiende en Chile cuando estas personas terminan en sus casas? Bueno, desde esa época, o sea, desde el año 2002 hasta el año 2013, han existido 161 sentencias. De esas 161 sentencias, 140 han sido condenatorias. Y ahora yo les voy a mostrar la cifra de cuántas de esas personas están efectivamente en la cárcel. ¿Podemos ver? Bueno, ahí están las causas activas hoy día en investigación. Como yo les decía, siempre han existido numerosas causas en investigaciones abiertas y además el Poder Judicial, el año 2010, hizo algunas denuncias de oficio donde los familiares no habían denunciado, el Poder Judicial denunció. Hay 8 por inhumación, 1 por asociación ilícita y un aspecto que para mí también es un aspecto pendiente en Chile, tiene que ver con las causas de tortura. Ustedes vieron las cifras de víctimas de tortura y es claramente absurdo que hayan 33 causas por torturas, y eso tiene que ver porque no hay un soporte estatal que impulse las investigaciones en materia de tortura. Los jueces, yo a veces les pregunto, hacen grandes esfuerzos. Por ejemplo, ahora un juez me contaba que en el caso Bachelet, que el papá de Michelle Bachelet, que él muere dentro de una cárcel militar, que él había hecho unos esfuerzos increíbles había encontrado al que estaba en la puerta, al que estaba en la esquina, al que lo llevó en el auto, al doctor que llegó primero, y había hecho un esfuerzo importantísimo por encontrar a los responsables de la muerte de Bachelet, que había muerto por ataque cardíaco adentro de una cárcel. Le dije, ¿le puedo hacer una pregunta, ministro? Si él estuviera vivo, ¿usted hubiera hecho el mismo esfuerzo? Y esa es como la pregunta en materia de tortura. ¿Por qué cuando tenemos a las personas vivas les creemos menos? O pensemos que no tienen derecho a judicialización sus casos, comparados con los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Además, cuando los testigos de nuestros ejecutados políticos son justamente la víctima de tortura. Y cuando el contexto, también es importante el contexto, está en manos de ellos, porque ellos son los que tienen mucha más información respecto de quienes participaron. Bueno, la próxima, por favor. Ahí están los casos de ejecución y desaparición y cuántas de las causas están judicializadas y cuántas ya tienen sentencia, que son estos 141 casos que yo les contaba, de fallos. ¿Vamos ver el próximo? Sí. Bueno, aquí está la parte dolorosa de los agentes. Existen 566 agentes procesados, existen 184 condenados con sentencia definitiva, pero que no fueron, lo que les digo yo, que fueron declarados responsables de los delitos más graves que conoce la humanidad, pero que fueron mandados a su casa. ¿Para qué les voy a contar? Que además gozan de jubilación y pensión y todos los otros beneficios que tienen los militares en Chile. 62 personas con prisión preventiva y 15 condenados liberados que ya como que cumplieron su pena. Entonces, tenemos 62 personas en prisión, de todas estas 140 condenas que yo les comentaba.
Además, lo que les quería comentar, que otro de los problemas en Chile ha sido que todas estas personas son militares. Bueno, hay algunos de la Fuerza Aérea, pero digamos involucrados en el régimen militar. Y el tema pendiente que tenemos en Chile también tiene que ver con los civiles involucrados en la dictadura, que siguen teniendo cargos importantes como senadores, diputados, siguen siendo electos, digamos, no ha generado eso ningún nivel de juzgamiento. ¿Puede ser la próxima, por favor? Ya. Me voy a detener en esta lámina para explicar algo que ha sucedido este último tiempo en Chile. Estas son las cárceles donde están cumpliendo condenas los responsables de los delitos de lesa humanidad en Chile, que han sido condenados, que como yo les decía son escasos. Cuando salió el caso Sandoval Rodríguez que yo les comentaba, pasó algo muy importante, que fue que se creó una cárcel especial como con condiciones mega privilegiadas adentro de un recinto militar con piscina, cancha de tenis, etc. Ha pasado algo en el último tiempo en Chile que yo creo que ustedes me van a entender mejor que nadie. Pasa que cuando uno habla de los delitos que se cometen en dictadura, de los beneficios, de las cárceles privilegiadas, de que muchos de los militares responsables hoy día ocupan cargos de poder civil, como que uno dice eso y todos te miran. Sí. Pero este año pasó algo muy extraño con los 40 años que yo no me esperaba para nada, que fueron para los 40 años del golpe, que a todos les hizo sentido el discurso que los abogados de derechos humanos llevábamos durante años. Entonces empezaron a decir, ¿cómo es posible que esta gente tenga beneficios? O sea, y esto acompañado claramente de un nuevo nivel de concientización en Chile que tiene que ver con el movimiento estudiantil, que tiene que ver con otros elementos, obviamente, que un antropólogo explicaría mucho mejor que yo. Y acompañado de un nivel de series de televisión, documentales, hechos teleseries que de verdad fortalecieron mucho en Chile la idea de ¿y esto ocurrió en Chile? O sea, después de estas comisiones de verdad, de estos enjuiciamientos, de estas cárceles, esto ocurrió y estoy hablando de que mi mamá se muestra consternada con esta situación, cuando me ha escuchado hablar muchas veces de esto, en mi trabajo, mis compañeros de la fiscalía, por favor explícanos, ¿es de verdad esto? Sí, venimos diciendo lo mismo hace varios años. Y hay un hecho concreto que marca esta situación que fue la semana pasada, que tiene que ver con el penal Cordillera. Por alguna razón, bueno, en este contexto de los 40 años, donde todos estaban viendo televisión y todos estaban consternados por los hechos que habían ocurrido, durante años el discurso era, miremos para adelante, no sigamos para atrás, porque ¿hasta cuándo van a enjuiciar a esta pobre gente? Y de un día para el otro nos vimos enfrentados a un discurso que estaba cambiando y que hablaba de la conciencia, de que efectivamente esto había que juzgarlo, de que mucha gente se sintió avergonzada, obviamente no los militares, ellos nunca han pedido perdón, pero mucha gente se sintió avergonzada y Manuel Contreras habló desde el penal Cordillera. Manuel Contreras era el jefe máximo de la DINA, el mayor responsable, que tiene como 40 condenas perpetuas de cárcel. Y él habló desde el penal Cordillera, dio su charla a la prensa, y la sociedad chilena dijo, ¿por qué está en una cárcel privilegiada? Y uno decía, pero si nosotros estamos diciendo hace muchos años que está en una cárcel, no es que hay que cerrarla. Y la gente se movilizó, se paró fuera de la cárcel y empezó a protestar de que esa cárcel había que cerrarla. Y el presidente Piñera, de derecha, dijo, sí, hay que cerrarla. Y uno sigue estupefacto por esto. A un mes de las elecciones en Chile, la discusión durante todas estas semanas ha sido lo que pasó en la dictadura, quiénes tienen que pedir perdón, el Poder Judicial se levantó y pidió perdón, algunos miembros del Poder Político de derecha se levantaron y pidieron perdón, y el presidente cierra el penal Cordillera. Es como que de un día para otro todos creyeran en el discurso que uno durante tantos años defendió. Y creo que ese nivel de conciencia, mucho más allá de lo que uno puede hablar de justicia transicional y seguir valorando y criticando la falta de desproporcionalidad de las penas, sí creo que es un rasgo importante este nivel de conciencia que se ha abordado en Chile, y tal vez yo creo que uno de los momentos más cercanos que hemos tenido de verdad de una justicia post-transicional, como abierta al diálogo y sobre todo a un poco creer en lo que ocurrió, en hacerse cargo, en pedir perdón. Pero lo que yo sí quiero, y con esto quisiera terminar mi presentación, tiene que ver justamente con los aspectos de proporcionalidad de la pena, que es el desafío que nosotros enfrentamos hoy día en Chile. Y tiene que ver con que justamente hay algunas políticas transicionales que lo que hacen es expropiarle el derecho de reconciliación a las víctimas. Y lo obligan a una reconciliación con una persona que nunca fue su amiga, y además lo hacen a través de políticas estatales, y en este caso, a través de la única herramienta que nosotros tenemos en Chile, porque no hay política estatal en esta materia, que tiene que ver con la respuesta judicial. Entonces, cuando esa respuesta judicial es desproporcional, nosotros consideramos que
Como dice John Nett, se enfrenta al ofensor con su víctima y la víctima termina sirviendo a los intereses de la gobernabilidad y renunciando a su derecho a la justicia y a la proporcionalidad de la sanción justamente por la gobernanza. Y creo que en ese aspecto, si yo tuviera que hacer una gran conclusión de la transición chilena y tal vez de los desafíos y los aspectos que hemos superado, tiene que ver justamente con que a las víctimas no hay que expropiarles nada como consecuencia de un conflicto. Muchas gracias.